No, yo perfectamente porque, bueno, aparte de que tenía toda la pauta completa de vacunación, mi mujer también porque es sanitaria y mi hija también porque ya tiene más de 12 años, tiene 14. Pues, al final lo hemos pasado todos y yo lo que tuve es síntomas leves y lo único que tuve que pasar, mi tercer confinamiento, que ha sido más duro que durante el confinamiento de todos los españoles, porque en aquella época me tocó estar más en la calle por los problemas de seguridad y de control de la situación de pandemia en la ciudad que en mi casa, ¿no? Es curioso, o sea, algunos, como los sanitarios, ¿no? Pues tuvimos que vivir una situación a la inversa, incluso a veces con más actividad, y sin embargo ahora por dos situaciones de cercanía a personas que contrajeron el virus, aunque yo no me enfermé, y la tercera porque sí me enfermé, he tenido 3 confinamientos en mi casa, pero bueno, he trabajado online y sin síntomas de ningún tipo prácticamente. Bueno, hay que decir que evidentemente ha afectado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha afectado a todo el mundo, como ha afectado a Canarias y a la isla de Gran Canaria, ¿no? Y el impacto, más allá del sanitario, ¿no? Que ahí estarán los datos y no me corresponde a mí analizarlos, pero desde el punto de vista económico el impacto ha sido importante, pero sí es cierto que en Las Palmas de Gran Canaria hemos de decir que lo hemos soportado muchísimo mejor que el resto de la isla y el resto del archipiélago y el resto incluso, diría, de gran parte del estado, ¿no? ¿Y esto por qué ha ocurrido? Pues yo creo que por varias circunstancias. Primero, evidentemente nosotros hemos cumplido las instrucciones, aquí somos ejecutores de unas instrucciones que no nos correspondían a nosotros, del Estado inicialmente, después de la comunidad autónoma en colaboración con el Estado. Nosotros hacíamos cumplir las normas, creo que el comportamiento de la ciudadanía fue ejemplar, e incluso los datos comparados con otras poblaciones, incluso de Canarias, desde el punto de vista relativo, pues han sido buenos comparados, ya digo, con las distintas olas que han ido produciéndose en el archipiélago. Pero desde el punto de vista económico, hemos tenido la capacidad de resistir mejor el impacto, ¿no? Tanto es así que nuestra situación de ocupación hotelera en este momento es prepandémica, pero es que recuperamos hace un año la situación de índices de ocupación hotelera en comparación con lo que estaba pasando en el sur de la isla, donde está la gran industria turística, que todavía hoy no ha sido capaz de recuperar la situación prepandémica, ¿no? Nuestros datos de empleo, que tuvieron un golpe importante como en todo el planeta, ¿no? No fueron tan graves como el resto de la economía canaria, también porque nuestra economía está más diversificada en el ámbito local, tenemos el puerto, que ha estado no solo actuando y operando casi con normalidad, ¿no? Sino que ha tenido más actividad durante la pandemia que antes incluso, ¿no? Y no ha dejado de crecer durante la pandemia, eso ha sido importante. Nuestros hoteles, como digo, estaban al 68%, al 85%, cuando estaban al cero prácticamente en el sur. Y hemos tomado medidas que han supuesto inyectar incluso 10 millones de euros en los bolsillos de los comerciantes y los pequeños empresarios de toda la ciudad a través de la eliminación de tasas, de impuestos, etcétera, durante los años seguidos, que fueron determinantes. Y la cobertura social, hicimos una apuesta muy importante desde el minuto uno, fue lo más complicado, para impedir que un sector importante de la población cayera en la situación de indigencia absoluta, ¿no? O sea, aportamos muchos millones en recursos de la noche a la mañana, porque teníamos espaldas para hacerlo, y cubrimos esa necesidad a nivel de la ciudad, y he de decir que también a nivel de la isla, porque la mayoría de los municipios no tuvieron capacidad para abordar aquella situación de ola, ¿no? Solo el Ayuntamiento de Telde fue capaz de poner un dispositivo para personas sin hogar de su municipio. Nosotros tuvimos que cubrir la demanda de personas que estaban sin hogar en toda la isla y que tenían que ser confinadas y que lo tuvimos que hacer al mismo tiempo que había una crisis migratoria que en ese momento todavía estaba larvada, pero que ya existía y tuvimos que acoger a multitud de inmigrantes y fuimos capaces de hacerlo todo al unísono y yo creo que el resultado fue factible y satisfactorio, ¿no? Porque los resultados están ahí de empleo, ¿no? Y de actividad económica ahora, ¿no? Bueno, pues yo creo que como hemos sido capaces de resistir en mejores condiciones, como hemos sido capaces de ser más resilientes, yo sí soy de la opinión de que estas cosas se aprenden. O sea, mucha gente dice, bueno, no hemos aprendido nada, el ser humano es muy de olvidar rápidamente las lecciones de la vida. Yo creo que de todo se aprende y de las situaciones más críticas se aprende especialmente. Y hemos demostrado la capacidad de resiliencia de la ciudad. Hoy tenemos, como decía antes, más empleados que nunca en la historia de la ciudad. O sea, nunca había visto tanta gente dada de alta a la seguridad social como ahora y ni siquiera tenemos el mayor número de habitantes de la historia.
hemos tenido más habitantes en otras épocas, no muchos más, pero más habitantes, o sea que es un dato increíble, aunque todavía no estemos en el pico en la mejor dato de desempleo, ¿no?, de la historia, pero lo cierto es que creo que el escenario a medio plazo, por los indicadores que tenemos, va a ser muy bueno. Y en cuanto consigamos recuperar el consumo, que es el único indicador, pasa en Canarias, pasa en España, que todavía no se ha recuperado especialmente, y eso afecta a los impuestos, pero afecta fundamentalmente a los comercios, y Las Palmas tiene un tejido comercial muy importante. Cuando recuperemos los datos comerciales prepandémicos, tenemos un escenario de volver a estar en la senda esa de crecimiento, de actividad económica y empleo que estábamos generando antes del 2020, ¿no? Fíjense, cuando empieza esa crisis, efectivamente, no entraban por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ni siquiera por el Muelle de la Luz, los inmigrantes que llegaron con esa ola, ¿no?, que no es la primera, ya tuvimos la crisis de los cayucos hace muchos años, y Las Palmas de Gran Canaria atendió a muchos de esos inmigrantes en aquel momento. Pero aquí se dio la situación de la tormenta perfecta, ¿no? Por un lado teníamos una crisis sanitaria que cerraba las fronteras, y por otro lado, una ola producida también por esa crisis, sobre todo en el Magreb. Tuvimos una ola importante, normalmente era subsahariano, pero aparecen muchos de Marruecos, fundamentalmente, de chicos que vivían del sector turístico, y como no existía, no tenían otra opción que huir del país porque no tenían cobertura sanitaria, no tenían cobertura social, y venían al primer mundo desesperados. Esa ola la empezamos a vivir en plena pandemia. Y a pesar de que no entraban por el ayuntamiento, por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que entraban fundamentalmente por el sur, eran rescatados y llevados al famoso puerto de Arguineguín, empezamos a dar cobertura a la necesidad de atenderlos. Y establecimos 3 dispositivos, la gente no lo sabía en aquel momento, teníamos 3 pabellones de la ciudad para atender a inmigrantes en aquel momento, que se fueron desapareciendo en cuanto recobramos la actividad deportiva y social en la desescalada. Pero después se produce una situación más crítica y empieza a ponerse el foco en Arguineguín y cómo se estaba atendiendo a los inmigrantes. Y yo y mi gobierno lo que hemos hecho desde el primer momento es que, aunque no somos competentes en la materia, la migración no es competencia nuestra. Es evidente que no podemos inhibirnos de la realidad social, y lo que hemos puesto todos los dispositivos y todos los instrumentos a disposición de la delegación de gobierno y del gobierno de Canarias y del Cabildo también, porque el Cabildo también atiende a menores en situaciones como la de los MENAS y demás, para que una crisis humanitaria que es dramática, que lo más terrible de esa crisis es lo que está pasando en el mar, no en tierra, porque están muriendo miles de personas en el mar, cuando llegaran aquí se les diera una atención humana, que es lo mínimo que se tiene que pedir una sociedad civilizada y occidental, que ha sido emigrante durante mucho tiempo y ahora lo es receptora de migrantes. Y efectivamente muchos de esos migrantes llegan y se van, pero muchos se quedarán, y muchos son menores que se van a quedar mucho tiempo aquí, y creo que debemos atenderlos. Entonces pusimos los dispositivos y le dimos facilidades al Ministerio de Migraciones para que en Las Palmas tuvieran un apoyo, haciendo el mínimo ruido posible, en un momento que había algunos responsables públicos que se dedicaban a salir mucho a los medios de comunicación. Y eso es malo, porque lo que se hace es alimentar los brotes xenófobos que llegaron a aparecer en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron muy puntuales, pero se diluyeron. Incluso cedimos un colegio, que es el Colegio León, en Lazo, que llevaba abandonado años, y le dijimos a la Consejería de Educación: si me lo cedes, y ya le dice a la gente que eso no va a ser utilizado porque la natalidad ya no es la que es y ese centro va a ser abandonado, me lo cedes y yo en días se lo cedo al Ministerio de Migraciones para que hagan un centro allí, para atender a las personas que estaban en una situación dramática. Y así hicimos. Y generó críticas en aquel momento. Hoy es un ejemplo de cómo se puede integrar un recurso de este tipo con la población del barrio. Y al mismo tiempo, ahora se va a convertir en un ejemplo porque se va a derruir toda la infraestructura, se va a crear una estructura totalmente nueva, pagada por el Estado, y se va a atender a los bebés y a las madres que llegan en cayucos. Por tanto, va a volver a tener una segunda vida, pero atendiendo a los más pequeñitos que viven una situación dramática como esa, que van a ser nuestros niños también, porque ya lo son en cuanto tocan tierra aquí, ¿no? Y tenemos que tratarlos, escolarizarlos y darles el mejor trato. Son nuestros niños del futuro también, como cualquier canario que nace aquí, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo con orgullo. Creo que es lo que tiene que hacer una ciudad como esta, cosmopolita, donde viven miles de personas de otras nacionalidades. Bueno, los objetivos que nos planteamos desde el principio era la generación de actividad económica, buscar los recursos pertinentes para ello, para generar actividad económica y empleo. Eso es el objetivo genérico. El cómo hacerlo, yo lo tenía claro. Tenía que sanear las arcas municipales
para que después con proyectos solventes buscar recursos fuera sin subirle los impuestos a los vecinos para poder generar inversión y empleo. Y es lo que hemos hecho. Hemos invertido en la ciudad en estos años, invertido, estoy hablando de ejecutado, gastado, cerca de 300 millones de euros. Cerca de 300 millones de euros solo en inversiones, solo en inversiones. No estoy hablando del gasto social, del gasto en capítulo 1, 2, 3, sino en capítulo 6 y 7 del presupuesto. O sea, obras en la calle, transformación urbana. Eso ha generado muchísimo empleo, ha generado mucha actividad. Y lo hemos hecho con objetivos que no era simplemente hacer obra por hacer obra. Lo hemos hecho con un proyecto de desarrollo sostenible de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde todos es conocido que la movilidad ha sido una de las banderas. No hay urbe que crezca sin una movilidad sostenible, porque si no colapsa. Lo teníamos meridianamente claro. Pero nos ha servido para transformar el tejido urbano. Cuando hablamos de movilidad, ahora la Metro Guagua, yo siempre digo, ya es una realidad, porque aunque no estén los vehículos todavía funcionando, Mesa y López es la Metro Guagua, Pío 12, Luis Doreste Silva, Venegas, todos los árboles que hemos puesto, los parques que hemos implementado, muchos vienen del medio de transporte, ¿no? Así que los objetivos siempre van a estar, muchos por concluir, evidentemente, pero el objetivo principal, que era generar actividad económica, transformar la ciudad y generar empleo, pues sí lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, es el presupuesto con mayor nivel de gasto de la historia de la ciudad, 485 millones de euros, a pesar de que no hemos recuperado los ingresos prepandémicos. Estamos todavía a 14 millones de euros del mejor dato de ingresos que tuvimos por impuestos o por transferencias de las otras administraciones. ¿Por qué? Pues como se nos ha quitado durante la pandemia los techos de gasto, pues, y seguimos teniendo una estructura financiera muy buena, que es la que nos ha hecho soportar esta crisis de forma factible, inyectarle dinero a la gente, gastarnos en servicios sociales y soportar el tirón, pues ahora podemos estar en condiciones de salir del túnel igual que empezamos, sin tener un racuño, sin tener dañado, sin tener déficit, sin tener deuda, sin tener una situación financiera mala. Así que este presupuesto va a garantizar que haya 100 millones de euros presupuestados para invertir este año, por tanto seguir la senda del crecimiento y el empleo en los sectores estratégicos, que es la cobertura social, seguir manteniendo un escudo social importante, donde el elemento fundamental ahora es los mayores, cada vez está más envejecida la población, aumentamos el presupuesto de ayuda a domicilio, que no es estrictamente nuestra competencia, pero que tenemos una cobertura insólita y universal y sin listas de espera en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y por otro lado las inversiones que mejoren las zonas deportivas, la movilidad, las grandes infraestructuras que necesita la ciudad, ¿no? No es normal, es la oposición y yo acepto las críticas, están en su papel, ¿no? Yo discrepo de cómo se debe hacer oposición, yo he hecho oposición, pero bueno, es legítimo y se debe hacer así. Yo lo que sí les digo es, en muchas ocasiones se habla sobre todo de la ejecución, entonces yo digo, efectivamente hay que hablar de lo real, de lo que se hace, de lo que la gente puede ver, porque al final el presupuesto es un mero documento, más, como bien dice, es un presupuesto, después se modifica. Y fíjense, nosotros el año pasado dijimos que tuvimos que ajustar el presupuesto por la caída de ingresos y lo reajustamos en inversión, pero dijimos, pero tenemos un presupuesto doble, porque como tenemos los deberes hechos, tenemos 300 millones en los bancos, vamos a inyectar 100 millones extra, que es lo que hicimos, 100 millones extra, porque nos quitaron el techo de gasto, y la gente lo va a ver en la calle. Y esto es sencillo, en el año 2014 se gastaron en inversión en esta ciudad, el año anterior a que yo llegara a la alcaldía, 2,7 millones de euros, que era un 60 y pico % de la previsión de inversiones, y en el año 2020, pleno año de pandemia, llegamos a 54 millones ejecutados. No estoy hablando de presupuestados, estoy hablando de ejecutados, de obras que se terminaron, se facturaron y se pagaron. Pero es sencillo que la gente perciba esto sencillamente en la calle. Las obras, las modificaciones, cómo se ha transformado esta ciudad, lo que es la pasarela de la CICER, lo que es la pasarela del Atlántico, lo que es Mesa y López, lo que son las grandes infraestructuras, Tamaraceite. Cuando nosotros llegamos no había ni centro comercial. Hoy hemos conectado calles, hemos creado nuevas zonas, las viviendas. Hemos cogido Tamaraceite, toda la zona del antiguo patronato Francisco Franco, y lo hemos tirado entero. 300 personas tienen casa nueva, la están ya disfrutando. Estamos construyendo el último edificio y hemos empezado el de Las Reollas, que es la mayor transformación de vivienda de la historia de la ciudad. Eso es presupuesto real. Son las casas, la gente viviendo en ellas. Cuando yo llegué ya van décadas sin hacerse una casa en esta ciudad, ni en Canarias, y no es nuestra competencia. Pero nosotros, como hemos saneado nuestras cuentas, le hemos dicho al Estado, te adelantamos el dinero y construimos nosotros. Y le hemos garantizado una nueva vida a, en este caso, 300 personas, 300 familias ya, perdón, de toda Tamaraceite, y se lo vamos a hacer a 2.558 familias de Las Reollas. Más 3.000 más
que les hemos remozado sus casas, que no las hemos tirado porque no era necesario, pero se las hemos cambiado en escaleritas, en el Lazo, en Tres Palmas, en la Vega de San José, le hemos puesto ascensores. Eso es cambiar la vida de la gente, eso sí que no es presupuesto ni ficticio, eso es realidad y es tangible, ¿no? Bueno, eso los tendrán que juzgar otros, igual que me tendrán que juzgar a mí otros, no yo, evidentemente. Yo no comparto, pero es lo normal, porque es lo que se hace históricamente, ese tipo de oposición destructiva. Yo creo que la oposición tiene que ser constructiva. Deben aportar su visión, y si es dispar a la mía, pues expresarlo, y es normal, y eso está bien, porque la gente puede ver y contrastar qué es lo que quiere hacer uno y qué hacer otro, o incluso respaldar lo que esté viendo un gobierno. Yo he gobernado con otras administraciones de otro color, y podría haber utilizado esto como un ariete del PSOE para atacar a otras administraciones, cuando estaba Rajoy en el gobierno central, cuando estaba Clavijo en el gobierno de Canarias, cuando me iba a Europa a negociar presupuestos y estaba también, que después fue un ministro de Rajoy en el Banco Europeo de Inversiones, pero ese no es mi estilo. Yo hago propuestas, si se nos engaña, protestaré, si se intenta engañar a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, protestaré, pero yo me siento con proyectos. Y qué casualidad que he firmado proyectos multimillonarios con administraciones de otro color, hasta estando Soria en un ministerio, a conseguir recursos de ese ministerio para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque eran tangibles y eran buenos proyectos. Y yo creo que esa es la política que se debe hacer, porque lo otro nos desprestigia a todos. Pero en fin, ya digo, cada uno hace la política como considere y hace la oposición como considere, ¿no? Pues difícil porque tú jefe de gabinete, evidentemente. Y por tanto provoca, y además de forma tan abrupta, pues se vuelve más difícil todavía, ¿no? En cualquier caso, yo no dudé un segundo. Yo me encontré con unas circunstancias en las que yo no soy juez y no soy fiscal y por tanto no debo evaluar, lo deben evaluar otros en las instancias judiciales si se produjera, y no sabemos si eso va a llegar a algún lado o no, pero cuando estamos hablando de personal que es de mi confianza y que entró producto de eso a mí, no estamos hablando de un funcionario público ni un trabajador municipal, y solo depende de que yo lo nombre o lo cese, y si pierdo esa confianza, se tiene que tomar la decisión de forma clara y nítida sobre lo que pienso sobre sus actos, por lo menos los que yo interpreto, y es lo que hice de forma clara, nítida y fulminante. Ya digo, después lo que pase con posterioridad lo determinarán otras instancias y lo demás ya salvaguardo los intereses de unos y otros, ¿no? Evidentemente, incluido él, ¿no? Bueno, en la ciudad, como hay en todas las urbes que crecen, pues lo lógico es que cada vez haya más retenciones si está toda la política centrada en el vehículo privado. Esto lo han aprendido, no estamos inventando nada nuevo, en Europa desde los años 80 y en Estados Unidos lo empiezan a aprender hace muy poco. Y las grandes ciudades como Los Ángeles ya se han planteado dejar de poner carriles y carriles y carriles porque los atascos cada vez eran mayores. En Tenerife está en una situación crítica con la TF5 y demás, a pesar de que ellos hicieron una apuesta inteligente en un momento determinado con el tranvía. Pero lo cierto es que la situación es ir hacia el colapso. Nosotros llevamos 7 años haciendo una política de movilidad que tiende a reducir el número de vehículos en la ciudad. Y hemos conseguido bajar el número de utilización de vehículos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de un uso que estaba en torno al 67% a hoy que está por debajo del 50%, en un 49-48%. Es una situación drástica. Ya hoy la ciudad tiene menos vehículos por habitante que Telde o la mayoría de los municipios de la isla de Gran Canaria. Cada vez hay menos gente que necesita el vehículo privado, ya no tiene 2 coches o 3 en la casa porque utiliza transporte público, otras vías o andando. Para eso hay que poner las infraestructuras para que eso sea así. Si no se ponen esas infraestructuras que generan un debate, porque tenemos una mentalidad del vehículo privado, de ir a comprar el pan con el coche, aunque esté en la acera, en la manzana de al lado, y eso es difícil de quitar de la mentalidad de la gente. Si no somos capaces de luchar contra eso, como se hizo en Ámsterdam, en todas las ciudades, hoy todas las ciudades del mundo, pues será difícil que tengamos un futuro que no sea el colapso. Por tanto, aunque esto sea poco intuitivo, hay que explicárselo a la gente. Y cuando haces las obras te das cuenta de que funciona. Nadie podía pensar que cerrando Mesa y López el tráfico no iba a colapsar. Pero es que antes nos lo dijeron con Galicia. Cuando cerramos la calle Galicia decían, Dios mío, el acceso al puerto no ha colapsado. La gente se redirige su flujo, cada vez más gente utiliza transporte público o va andando al trabajo o en bicicleta o en patinete, ¿no? Que no será todo el mundo. La idea es que llegue a un 10% de transporte en ese sentido, aunque hay sitios donde superan este porcentaje. Esa es la filosofía de la movilidad sostenible. Y no hay ciudad que sea capaz de crecer
a no ser que decrezca y tenga una crisis económica. Eso sí, sí, baja el tráfico cuando hay una crisis económica, pero cuando estás en una situación de crecimiento económico, generas más tráfico, no es posible crecer sin colapsar si no tienes una política de movilidad sostenible, es lo que hemos estado haciendo nosotros. Así que eso sí tiene solución. Bueno, hay que recordar que nosotros hicimos un estudio económico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, hecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con otras universidades de Europa, y se demostró que de forma directa revierte 40 millones de euros a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, solo la realización del carnaval. Pasa que estamos en una situación insólita y drástica y no hemos tenido carnaval el año pasado, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho es centrarnos en qué podíamos hacer con las medidas máximas, en el nivel máximo de incidencia, que es el nivel 4, y eran evidentemente solo los eventos programados, es decir, los grandes galas y concursos, 22 eventos. Eliminamos todo el carnaval de calle, retrasamos 15 días por sugerencia del Servicio Canario de Salud, porque preveían que la situación que se está produciendo es la que se iba a producir, una caída drástica de los casos, pero nosotros preparamos unos concursos con total seguridad, como si estuviéramos en el peor de los escenarios, aunque parece que al final va a ser un escenario mucho mejor y vamos a tener más aforo, pero con controles que garanticen que la gente disfrute, la gente que vaya en directo disfrute con garantía de seguridad sanitaria y que pueda haber un magnífico espectáculo, que revierte para la ciudad una proyección internacional que nos coloca además en el escenario a nivel, y ahora más, cuando hay muchos suspendidos, nos va a colocar en el escenario a nivel mundial. Y los que quieran verlo desde casa van a ver un magnífico espectáculo carnavalero, como son todos nuestros carnavales, ¿no? Y después ya, cuando podamos, tendremos el disfrute en la calle y todos podremos salir a disfrutarlo como todos los eventos, ¿no? O se suspendía o tomábamos las medidas que se ajustaran a los parámetros sanitarios. Hacer el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria requiere unos escenarios inmensos, que son al aire libre, eso es una ventaja, y que tenemos que sacar a concurso desde octubre o de septiembre, o sea, no se puede improvisar. Entonces, nosotros jugamos con un escenario en el que vamos a ponernos el peor de las situaciones, en la situación actual, y vamos a prepararlo en estas condiciones. Si tuviéramos tenido que suspender, hubiera suspendido, pero lo que es evidente es que el carnaval es, y esto es así, igual que la Navidad es en las fechas que es, el carnaval es antes de la Semana Santa, es Don Carnal antes de la Cuaresma, es decir, esto... Otra cosa es que podemos hacer fiestas en verano, como nos han pedido en algunas ocasiones el sector turístico, que son fiestas de carnaval o eventos carnavaleros que atraigan a turistas. Eso es fantástico, lo podemos hacer incluso aunque no haya pandemia. Es un atractivo, como intentamos hacer eventos durante todo el año, pero el carnaval se hace en las fechas que es. Es verdad que incluso con la peligrosidad que es una época que llueve, ¿no? Y nosotros hacemos eventos en la calle. Pero cuando nos planteamos que se podía hacer, teníamos claro que era posible en el peor de los escenarios y por tanto es lo que hemos hecho con garantía de seguridad. Si no, lo hubiéramos suspendido directamente. Bueno, a ver, yo sé que el presidente del gobierno de Canarias lo ha dicho además así de forma explícita. Lo que ha ocurrido en realidad es que ha habido un entente dentro del partido en Gran Canaria, como la ha habido a nivel regional y la hubo antes a nivel federal, de unidad dentro del partido. Y yo creo que eso es muy bueno. Este partido es un partido muy democrático, el más democrático sin lugar a dudas en España, y lo ha demostrado durante años, donde sus diferencias internas se debaten de forma democrática y a veces de forma intensa, con unas primarias que nadie sabe quién va a ganar, lo cual demuestra que somos en eso muy plurales, transparentes y democráticos, ¿no? Nada está teledirigido y las bases pueden cambiar a sus dirigentes. Pero al mismo tiempo también el acuerdo y el consenso es un elemento democrático fundamental. Y la sensación de unidad en el momento que estamos gobernando, que somos la primera fuerza, que tenemos la máxima de las instituciones de Canarias, donde las encuestas nos dan que somos la primera fuerza, seguramente si hubiera unas elecciones hoy, de nuevo y con más contundencia, pues no podemos dar una sensación de división cuando estamos encargados de dirigir directamente los designios de la gente. Y eso es la primera noticia buena. ¿Y en qué fase estamos en este momento? Pues en la de los debates internos, todavía quedan los insulares y los locales. A nivel insular, yo ya he respaldado al secretario general, Sebastián Franquis, a Chano Franquis, le ha dado mi aval y le he respaldado y va a haber una dirección de unidad y esto pasará también hasta los procesos locales. Y después, seguramente después del verano, entraremos en el proceso de quiénes son los candidatos. Ya sé que eso se ha dicho, pero por respeto a los afiliados, porque los procesos también son con primarias y se pueden presentar quien considere, y esto va a ocurrir, se va a abrir, sin lugar a dudas, prefiero esperar a pronunciarme sobre esto cuando se inicien los procesos, porque creo que es no solo lo democrático, es lo respetuoso a los afiliados del partido. Y cuando ya ahí estén las candidaturas, que yo entiendo que tienen que ser las mejores posibles para ganar las instituciones decididas de forma oficial, pues ya me pronunciaré. En el ámbito personal le puedo decir que estoy en una responsabilidad
de la ciudad en la que nací, donde he vivido y que amo, que es hiper intensa, que ocupa todos los minutos de mi tiempo, que es Las Palmas de Gran Canaria. Todavía me queda 1 año y medio de mandato y hasta el último segundo va a estar preparando proyectos que vayan más allá de mi mandato, porque así debe ser. La ciudad no para y no debe parar, debe estar con proyectos permanentemente que proyecten el futuro, donde podamos planificar las cosas, ¿no? Y yo en eso estoy dedicando todo mi tiempo. Cuando llegue el momento preciso sobre lo otro, hablaremos. Sí, y eso es una buena noticia. Vamos a ver, cuando se habla de máxima no se habla de unanimidades, porque esto es un partido plural, donde la gente tiene sus visiones de las cosas y donde se debaten proyectos. Y mientras más grande es y tienes una base de militantes mayor, más personas que opinan sobre el día a día de la vida de la gente y cómo gobernar, ¿no? Y eso es bueno, es plural, es democrático y debe ser así un partido de izquierda, un partido de progreso, ¿no? Así que eso es fundamental. Sobre esa pluralidad, lo que hay es cierre de filas. Hasta ahora lo ha habido a nivel federal, regional, insular, y lo vamos a seguir teniendo y sería una magnífica noticia, porque le damos un mensaje que es imposible de pervertir a la ciudadanía, de que estamos dispuestos a seguir solucionando los problemas de la gente, que es para lo que te dedicas a la política, o sea, para solucionar los problemas de la gente con tu visión de las cosas. Y nosotros tenemos un proyecto de España, de Canarias, de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la vida de la gente, y eso debe ser el elemento de debate, no si es sutanito o fulanita quienes lo dirigen. Después hay que ponerle cara, somos seres humanos y tenemos que tener a los mejores. Pues tenemos un plantel tan grande donde podemos elegir que siempre estoy convencido de que podremos elegir a los mejores. Y en esas estamos, o sea, con unidad, desde luego. Bueno, pues eso es lo complicado. Mire lo que está pasando en Madrid ahora, ¿no? Con el Partido Popular, después de un proceso de unas elecciones, cómo están entrando en una dinámica autodestructiva, ¿no? A veces lo que hay que evitar es esa situación de egoísmo, ¿no? Es decir, hay que ser siempre, cuando te dedicas a trabajar para la gente, que es el espíritu de servicio público, tienes que ser generoso. Y aunque uno tenga las ganas de cambiar las cosas, siempre lo haces con gente, es un colectivo, aunque seas tú el que pones la cara. Y eso es importante. Por tanto, el tener esa unidad es un elemento determinante en un momento, como bien dices, en el que jamás el Partido Socialista ha tenido tanto poder político e institucional. Y eso es real, pero bueno, eso es un mérito de la dirección actual, del secretario general Ángel Víctor Torres y del partido a nivel general, ¿no? Es decir, un trabajo colectivo. Siempre hemos sido el partido más extendido en Canarias, más transversal, que tenía prácticamente la misma representación en todas las islas, en todos los lugares, y eso ahora es sumado a mucha representación institucional. Para mantenerla, para no defraudar a la gente, tenemos que seguir teniendo debate interno, tenemos que seguir teniendo debates sanos y al mismo tiempo intentar tener la unidad suficiente para que la gente nos vea con un discurso que sea indiscutible, que es el del progreso, la del feminismo, la de la construcción social y sostenible de la sociedad canaria, y esto debe la gente percibirlo como que somos la fuerza que lo podemos hacer, ¿no? Evidentemente es pronto, todavía queda 1 año y medio. Pero bueno, eso se discutirá en el momento oportuno, ¿no? Evidentemente queda 1 año y medio y hasta dentro de 1 año y medio, si no pasa nada raro, pues en teoría tendría yo mi ciclo de 8 años en ese final, ¿no? Pero eso lo sabremos cuando se produzca el procedimiento pertinente y lo debe tirar el partido y será una decisión incluso nacional. Yo siempre he dicho que yo llegaba a las instituciones para llegar e irme y eso es normal. Y eso produce, otros quieren estar más tiempo, otros menos, pero eso sí va a producir. Y que en los momentos oportunos hablaría de esos procesos, ¿no? Pero bueno, esta alcaldía se ha convertido hoy en un bastión del Partido Socialista y yo espero que siga haciéndolo muchos años, ¿no? Lo que sí está claro es que este partido tiene cuadros suficientes, fantásticos, para ocupar este sillón cuando yo me vaya. Y eso lo tengo clarísimo, además. Y seguramente si existe una competencia, será una sana competencia, porque tenemos cuadros que lo hagan magníficamente, donde podremos elegir. Y espero que sea así. Y si nos podemos unir todos a través de... Siempre se unirán, aunque hay un debate, incluso aunque hubiera primarias. En ese caso nos uniremos detrás del candidato o candidata que salga para esto en el futuro, ¿no? Pero yo en este momento solo estoy pensando en que todavía me queda 1 año y medio y trabajo del día a día para solucionar los problemas de la gente, ¿no? Nada, gracias a ustedes.